Hola, muy buenas tardes, maestras y compañeras. Mi tema de tesis en el que les voy a presentar hoy es regulación emocional, un tema pendiente en el preescolar. Bueno, en el contexto yo estuve en el preescolar Ángeles de Atlisco. Es un colegio donde los papás están en un nivel medio, económicamente hablando, y también se encuentra en el centro de un pequeño mercado. Entonces, es decir, siempre está transitado y también cuenta con banquetas, para el uso peatonal y las calles pavimentadas. En la parte de la infraestructura, cuenta con una entrada donde está bien controlada por medio de una reja para el fácil acceso o difícil en ciertos casos, ya que está siempre una maestra de guardia en la entrada, recibiendo a los papás y a los alumnos. También hay dos baños para niñas y niños en el área del patio. Cuenta con el área de juegos y salones, que son los dos salones de primeros, dos salones de segundos y tres salones de terceros. Cuenta con una pequeña cocina, una pequeña dirección y baños para los alumnos. Los intereses de mis alumnos, ellos estaban interesados en lo que eran los superhéroes, todo lo que era la parte de acción, jugar correteadas, en jugar a los zombies. Les gustaba mucho el área de la exploración, como los experimentos, también lo que era la educación física, aunque casi no se lo practicaban. En el ambiente era un poco difícil, ya que entre docentes había cierta rivalidad y pues hacía un poco difícil como que a veces las actividades en grupos y en convivencia entre todos, aparte de que pues es una escuela altamente poblada. En favoreciendo el aprendizaje, la directora tiene una forma de hacer incluir tanto a los maestros, a los papás y a los alumnos en las actividades o en los festivales. Ella trata de llevar un tipo de aprendizaje significativo para los niños para que ellos vayan comprendiendo ciertos temas, ya sea de historia, de tradición. El límite de aprendizaje, pues tienen un trabajo, muchas veces las maestras o la misma directora es la que paga el más niños, ya que como decía, los papás tienen un tipo de economía medio, entonces no les puede con material. Aparte de que, como lo mencioné, hay muchísimos niños y los salones son muy pequeños, entonces muchas veces no se puede trabajar ciertas actividades dentro del salón por la falta de espacio y para evitar, pues muchas veces está ocupado pues, en horarios de recreo para los otros niños de los otros grupos. También una de las limitantes es que la escuela está basada en un método de aprendizaje muy tradicional. Entonces, para las actividades que yo llevaba propuestas muchas veces, pues no había tiempo ya que tenían una cierta orden para tener texto, que es Aristóteles. Él decía que la emoción era una condición según la cual el individuo es afectado y se viene acompañado de placer y dolor. Él asociaba ciertas palabras en la cuestión de las emociones, que era la envidia, la cólera y el temor. Rafael Vizquerra, él era la estructuración de las competencias emocionales y las dividía en 5, que era conciencia emocional, regulación de emociones, autonomía personal, inteligencia interpersonal, habilidades sociales y solución de conflictos. Y el último era Charles Darwin, uno de los tantos en estudiar lo que son las emociones. Él enfocó su papel adaptativo y hereditario a las emociones. Él describía que las emociones eran asociadas a las expresiones faciales y señaló que las emociones eran puestas de manifiesto de maneras diversas, a través de los gestos o movimientos. En mi problema de investigación, yo llegué un poco más avanzado al ciclo escolar, entonces me costó un poco de trabajo integrarme a lo que eran mis alumnos y a la titular. Entonces yo me di la tarea de conocerlos mediante la observación y interviniendo un poco, ya que también era un poco difícil la titular y no me dejaba como que el control absoluto a veces del grupo cuando ella no estaba. Entonces los empecé a conocer mediante ver cómo se comunicaban, cómo era la parte social entre ellos, entre otros niños de otros grupos, entre otras docentes y la misma titular de su grupo. Mis niños eran sumamente egocéntricos, tenían un comportamiento muy exagerado, eran muy, muy groseros,
muy pegalones, peleoneros, envidiosos, no se toleraban mucho. Entonces, en una de las peculiaridades de este preescolar es que el comportamiento de los alumnos o de los niños inusual, lo consideran como un trastorno psicológico. Entonces, inmediatamente son canalizados con la psicóloga. En lo personal y por experiencias personales, yo sé que muchas veces no hay un trastorno psicológico, solamente es pues su comportamiento, su personalidad del niño y punto, y es cosa de ir ayudándolo, ir y favoreciendo ciertos puntos, ciertas cosas que a ellos les gusta para poderlos enfocar en una sola y evadir todas los demás comportamientos. Entonces yo fui conociendo más a mis alumnos, investigando más sobre el tema y pues llegué a la conclusión de que mis alumnos tenían una falta de regulación de emociones, tanto familiar, tanto también escolar, que no les habían enseñado lo que era este tema. Entonces, de ahí nace mi pregunta, ¿cómo repercute la falta de regulación de emociones en los niños para una buena convivencia escolar? Para lograr esto, yo me propuse un objetivo general, que era generar una serie de actividades que ayuden a los alumnos a lograr la autorregulación para promover la convivencia. Y de ahí derivé 3 objetivos específicos, que es entre maestros, compartir experiencias y estrategias con las docentes para trabajar en conjunto con la regulación de emociones. El segundo es con los padres de familia, que es sensibilizar a los padres de familia con respecto a la importancia de la regulación de emociones para una sana convivencia. Y con mis alumnos, que era desarrollar en los niños la capacidad de percibir y comprender las emociones de los demás y la de ellos mismos. Para todo esto existe un libro para podernos apoyar nosotras como docentes o futuras docentes y llevar un buen desarrollo de los niños, llamado Aprendizajes Clave o el PEP 2017. Ahí viene una parte donde es el perfil del principios pedagógicos, los cuales son 14 y yo elegí 7, les voy a dar a conocer solamente 2 en este caso, que es conocer los intereses de mis estudiantes y estimular a mis alumnos. En el perfil de egreso de mis padres, mis niños lleven habilidades, ya tengan a lo mejor un proyecto de vida, aprendizajes esperados. Lo que yo espero lograr con mis niños yo elegí 10, los cuales les voy a compartir ahorita solamente 2, que son dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar actividades y las de otros y explica las consecuencias de algunas de ellas para relacionarse con los demás. Y como propósito general, yo elegí que desarrollen un sentido positivo a trabajar en colaboración, valorar sus conflictos individuales y en colectivos, resolver conflictos mediante el diálogo y respetar reglas de convivencia en el aula y en la escuela y tanto fuera. Tengo diferentes temas. Voy a comenzar con lo que es mi investigación. Me puse principalmente la pregunta, ¿qué es una emoción? Y según el libro de Papaya, la emoción es un sentimiento subjetivo como la tristeza, el cual surge ante algún tipo de comportamiento alterado. Bueno, para llegar a una definición como tal de lo que es una emoción, es importante tener en cuenta lo que nos motiva, nos guían y nos influyen, muchas veces nos manipulan a tomar acciones propias. Adam Smith decía que las emociones son los hilos con los que se cose el tejido social. Una frase muy importante para tenerla en cuenta nosotros como adultos, también mencionárselas a los niños. El siguiente tema son los modelos representativos en el estudio de las emociones. Para abordar este tema del estudio de emociones es importante analizarlas en diferentes aspectos que están vinculadas en 4: sensación, fisiología, conductual, evaluativa y cognoscitiva. Ahorita yo les voy a hablar lo que es la teoría de la sensación y fisiológica. Estas teorías argumentan que las emociones son algo que se sienten dentro de uno y después se expresan. Analizando lo mental y fisiológico, es por eso que la emoción es considerada como un sentimiento que se aloja en el cuerpo. Es decir, cuando nosotros sentimos que nuestro corazón empieza a latir altamente por alguna sensación de temor, alegría o emoción. Estas 2 teorías comparten ciertos temas que defienden el aspecto central. Los pensadores que defienden la sensación se interesan por la psicología de la emoción, analizan cómo se experimentan y cómo las personas
lo basan en las emociones. Y en diferencia de los fisiólogos, estas persiguen la base fisiológica de la experiencia emocional. En el subtema del desarrollo emocional de los niños, con una aproximación de Paul Harris, este decía que el tema central era analizar la importancia práctica de la vida infantil, que es el interrogante de cómo y cuándo comienzan los niños a desarrollar un concepto de vida mental y de cómo este se relaciona con la comprensión de la conducta y las intenciones de las emociones de los demás. Esto también lo conceptualizaba Harris en la comprensión de las emociones de los niños. Se realizaba un recorrido en el desarrollo biológico de los estados emocionales, aplicando la teoría de la mente, para poder conocer lo que los demás sentían. En la comprensión de las emociones era una dimensión de los estados emocionales del humano. Era una forma de percibir lo que la otra persona estaba sintiendo. En caso de los niños, de alguna manera, ellos tienen la capacidad de imaginar las creencias y los deseos que tienen las demás personas, aun cuando ellos aún no las comprenden, pero se pueden utilizar en premisas para hacer diferencias sobre el estado mental del otro, llegando a simular emociones y sus intenciones a ciertas emociones. En las tendencias de las emociones, vamos a hablar sobre las últimas investigaciones que han abordado hacia las emociones. Y en una tipología de las emociones básicas es conveniente saber que si las emociones son básicas o son diferentes a las culturas. Si la emoción básica se manifiesta desde la infancia o se aprenden desarrollándose. Por eso, para presentarse a este trabajo investigativo, fue pertinente hablar de diferentes autores, como ya los vimos anteriormente. Y para los enfoques del estudio de las emociones, también se hablaban sobre lo que es la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. En el enfoque de los estudios de las emociones por Fernández Abascal, él conceptualizaba este marco teórico como cuenta de las orientaciones del estudio de las emociones, proponiendo lo conductual, la biológica, la cognitiva, y decía que las mostraban a través de compilación de principales aspectos de las emociones y resaltaba cada una de ellas.